Bienvenidos de nuevo a su canal preferido para enterarse de todo el drama, el salseo y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una verdadera explosión informativa que ha sacudido los cimientos del panorama mediático turco. Sí, como ya habrán leído en el título, estamos hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y no se preocupen, no es nada bueno. Al menos no para ellos. Hoy vamos a analizar a fondo los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de lo que parece ser, señoras y señores, una ruptura en puerta. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de investigación, porque vamos a destapar todos los secretos y a responder a la pregunta que todos se están haciendo, ¿es el fin de Burak y Neslihan? Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa y que este canal se convierta en su nueva adicción. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a mí. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Ahora sí, manos a la obra. A ver, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan en el mundo de las telenovelas turcas y que han conquistado corazones en todo el planeta. Él con su carisma arrollador y su atractivo de galán irresistible. Ella con su belleza cautivadora y su talento innegable. Juntos, una pareja de ensueño, un romance de película que parecía destinado a durar para siempre. Se conocieron en el set de la exitosa serie Karasevda, donde interpretaban a Kemal y Nihan, una pareja que luchaba contra viento y marea para estar juntos. La química entre ellos era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad. Su relación se convirtió en el centro de atención de los medios, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por sus fans. En 2016, se casaron en una boda de ensueño que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales. Parecía el cuento de hadas perfecto. Luego, en 2019, le dieron la bienvenida a su hijo Karan, consolidando aún más su relación. Todo parecía idílico, una postal perfecta de amor y felicidad. Pero como bien sabemos, la realidad suele ser muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, a menudo se esconden problemas, tensiones y desacuerdos. Y parece que en el caso de Burak y Neslihan, la burbuja de felicidad ha estallado. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace algunas semanas, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales y, lo más importante, por ciertas declaraciones ambiguas de personas cercanas a la pareja. Una de las fuentes más importantes de estos rumores proviene de un periodista turco muy conocido por su cercanía al mundo del espectáculo. Según este periodista, la relación entre Burak y Neslihan se ha deteriorado significativamente en los últimos meses debido a una serie de factores. Uno de los principales motivos de conflicto, según esta fuente, sería la apretada agenda de ambos actores. Tanto Burak como Neslihan están trabajando en proyectos muy demandantes que los mantienen alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo. Esta distancia física habría provocado un distanciamiento emocional, dificultando la comunicación y la resolución de problemas. Otro factor que estaría contribuyendo a la crisis sería la presión mediática. La constante atención de los medios y el escrutinio público habrían afectado negativamente la relación, generando estrés y ansiedad en ambos actores. Vivir bajo la lupa constante de las cámaras no es fácil, y puede desgastar incluso la relación más sólida. Pero aquí viene lo más jugoso, mis queridos chismosos. Según la misma fuente, también existirían problemas de celos e inseguridades dentro de la relación. Al parecer, Burak y Neslihan habrían tenido fuertes discusiones relacionadas con el trabajo del otro, especialmente en lo que respecta a escenas románticas con otros actores. Recordemos que ambos son figuras muy codiciadas en el mundo de las telenovelas, y constantemente están protagonizando escenas de besos, abrazos y caricias con otros compañeros de trabajo. Para algunas parejas, esto puede ser un detonante de celos e inseguridades, y parece que este sería el caso de Burak y Neslihan. Además de todo esto, también se rumorea que existirían diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Mientras que Burak estaría enfocado en expandir su carrera internacional y explorar nuevas oportunidades en el extranjero,
Neslihan preferiría concentrarse en proyectos más locales y dedicar más tiempo a su familia. Estas diferencias en sus ambiciones y prioridades habrían generado tensiones y desacuerdos, dificultando la posibilidad de encontrar un terreno común y construir un futuro juntos. Es importante recordar que para que una relación funcione a largo plazo, es fundamental que ambos miembros compartan una visión similar del futuro y estén dispuestos a trabajar juntos para alcanzar sus metas. Ahora bien, ¿qué tan ciertos son todos estos rumores? Pues como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido oficialmente la crisis, y es posible que gran parte de lo que se dice sea simplemente especulación. Sin embargo, el silencio de Burak y Neslihan ha alimentado aún más los rumores, y muchos interpretan su falta de pronunciamiento como una señal de que algo realmente está sucediendo. Si todo estuviera bien, ¿no sería más fácil simplemente negar los rumores y seguir adelante? Pero ¿por qué Burak y Neslihan no han hablado al respecto? Existen varias posibles explicaciones. En primer lugar, es posible que simplemente estén tratando de proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. En segundo lugar, es posible que aún estén tratando de resolver sus problemas en privado y que no quieran hacer declaraciones públicas hasta que tengan una decisión definitiva. Las rupturas son procesos dolorosos y complicados, y es comprensible que quieran manejarlos de la manera más discreta posible. En tercer lugar, también es posible que estén negociando los términos de su separación y que no quieran hacer declaraciones públicas hasta que hayan llegado a un acuerdo sobre la custodia de su hijo Karan, la división de sus bienes y otros aspectos legales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Burak y Neslihan ha mantenido a sus fans en vilo, preguntándose qué pasará con su relación. Muchos esperan que puedan superar sus diferencias y reconciliarse, mientras que otros se resignan a la idea de que su cuento de hadas ha llegado a su fin. Independientemente de lo que suceda, lo importante es recordar que Burak y Neslihan son seres humanos como cualquier otro, con sus propias fortalezas, debilidades y problemas. Merecen respeto y comprensión en este momento difícil, y es importante evitar juzgarlos o criticarlos por las decisiones que tomen. Ahora, antes de que se me olvide, quiero recordarles un pequeño detalle que podría ser clave en esta historia. Hace algunos meses, Neslihan Atagul anunció que se tomaría un tiempo fuera de la televisión debido a problemas de salud. La actriz reveló que sufría del síndrome de intestino permeable, una condición que le provocaba fatiga, dolor abdominal y otros síntomas desagradables. Este problema de salud podría haber afectado significativamente su relación con Burak Ozcivit, ya que la obligó a reducir su ritmo de trabajo y a cambiar su estilo de vida. Es posible que esta situación haya generado estrés y tensión en la pareja, contribuyendo a la crisis que están atravesando. Además, el hecho de que Neslihan haya estado lidiando con problemas de salud podría explicar su falta de apariciones públicas y su silencio en las redes sociales. Es comprensible que la actriz haya querido priorizar su bienestar y alejarse del foco mediático durante este tiempo. En resumen, la ruptura de Burak y Neslihan es una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta crisis son muchos y variados, pero lo cierto es que la relación entre estos dos actores parece estar en un punto crítico. La apretada agenda de ambos, la presión mediática, los celos, las inseguridades y las diferencias en sus planes de futuro serían algunos de los factores que habrían contribuido a esta situación. Sin embargo, es importante recordar que ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido oficialmente la crisis, y es posible que gran parte de lo que se dice sea simplemente especulación. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Independientemente de lo que decidan, Burak y Neslihan merecen respeto y comprensión en este momento difícil. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la ruptura de Burak y Neslihan. Recuerden que toda la información que les he proporcionado se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad final solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y es lo que me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan lograrán superar sus diferencias y reconciliarse? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más noticias explosivas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse informados, pero sobre todo, manténganse felices. Adiós.